Gracias por continuar con nosotros en Contexto. Estamos iniciando también otra mesa muy gustada de este programa. Ya están en el estudio Lourdes Encinas. Lourdes, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Lourdes con L. Con L. Muy buenos días. Un gusto poder acompañarlos otro sábado más. Y un saludo a las personas que nos escuchan. Y por supuesto está también con nosotros Gabriela Félix. Gaby, buenos días. Voy a hacer una precisión de entrada que quede muy claro y que ustedes que nos escuchan, que están del otro lado, no se les olvide. Es Félix con X. Gabriela Félix. Gaby, buenos días. Aunque me siento a veces con Z, ¿no? Sí, De Félix. No, eso pero está bien, con X. pero es con X. Pero era importante colocar la etiqueta de una vez. Aquí Lourdes no me dejará mentir. A lo mejor el espacio no sirve para nada, pero de que es exitoso para poner etiquetas de ese tipo. Sí sirve. Me refiero al espacio del programa, no a la mesa de mujeres, que siempre la mesa de mujeres es otra cosa. A ver, comentábamos ahorita, antes de entrar al aire, el tema es por demás pertinente y además generó un revuelo de discusión y yo me atrevo a pensar que de indignación también a nivel nacional. Sí. La persecución de la jueza Angélica Sánchez en Veracruz por Cuitláhuac García. A ver, este es un asunto mucho más que se sale de Veracruz. Es un asunto, digamos, sistémico, del sistema de la 4T, del sistema de Morena contra la Procuración de Justicia. Pero a ver, las que saben y las que han estudiado el tema son ustedes. Mira, para poner un poco de contexto, no es para nada un secreto la confrontación que tiene el presidente de la República con el Poder Judicial y concretamente con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de los operadores de esos ataques hacia a la Suprema Corte ha sido Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz por el partido Morena. Es este señor el que en una de las manifestaciones pro 4T en el Zócalo llevó una piñata de la ministra de la presidenta Norma Piña de la Suprema Corte y la quemaron. Es el que ha organizado los plantones afuera de la Suprema Corte de Justicia para denostar. Exacto, ya ha llevado los ataúdes. Y no se ha escondido, él ha ido y ha participado en eso. Pero además ha recibido la venia, como le dice Guillermo Sheridan, del Supremo, porque le dice tiene derecho a manifestarse, ¿no? Y en este caso en particular de la jueza Angélica Sánchez también lo respaldó y dijo que habría que hacerlo con los demás jueces. ¿Qué pasó con la jueza Angélica Sánchez? Ella es una jueza local del estado de Veracruz. Y fue detenida de manera arbitraria hace unas semanas en Veracruz, acusada de que, bueno, fue una detención muy rara porque primero la detuvieron aparentemente por un asunto de tránsito, pero en realidad ya después el gobernador dijo que le estaban deteniendo porque él la señalaba de tener vínculos con una persona presuntamente narcotraficante, al que ella le emitió una orden de liberación. Él estaba acusado, entre otras cosas, del asesinato de un diputado del PRI allá en Veracruz. En 2018. Sin embargo, esa orden que emitió la jueza Sánchez fue producto de un amparo que ganó este sujeto a nivel federal por un juzgado federal y que después fue ratificado por un tribunal colegiado federal. Entonces, lo que ella hizo fue nada más dar cauce a ese ordenamiento. ¿Y por qué se lo dieron? ¿Por qué le otorgaron ese otorgamiento? Porque estaba muy endeble el caso. Él carecía de muchas pruebas y no fue bien armado por la fiscalía, pues no se sostenía. Entonces, esa fue la razón del amparo. A la jueza la detienen en una primera instancia en Veracruz. Ella aduce que incluso la obligaron a disparar un arma para que tuviera restos de pólvora en sus manos y que fuera un agravante, ¿no? En su caso. Logra una libertad bajo fianza y viene a la Ciudad de México. Le dan un reconocimiento en el Senado a ella y a otras. Y al siguiente día que iba rumbo a la Suprema Corte precisamente a plantear su caso, es detenida por agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México que no tenían por qué haber hecho esa detención porque no estaba en su competencia. Y estuvo muchas horas incomunicada, nadie sabía dónde estaba. Algunos ministros en retiro, asociaciones de juzgadores empezaban a reclamar dónde está la jueza porque nadie sabía su paradero. Finalmente apareció, fue trasladada a Veracruz. En Veracruz le dictan una prisión preventiva por delitos que no ameritan prisión preventiva, que no son para nada graves.
La acusan de delitos contra la fe pública por un error que aparecía en una documentación que presentó. En fin, el resumen de todo esto es que esta persecución hacia la jueza Angélica Sánchez está señalada y mira, han salido los colegios de abogados, las barras de abogados, asociaciones de juzgadores, ministros en retiro de la Suprema Corte, académicos, Amnistía Internacional, la ONU también ha salido a hacer un llamado en defensa de la jueza, porque todo esto que está pasando está totalmente fuera de proporción. Y el propósito, el trasfondo que se le da a esto, pues es precisamente la intimidación hacia los juzgadores, la intimidación de parte de el Poder Ejecutivo, en este caso de Veracruz, hacia las personas que están encargadas de impartir justicia. Y se está viendo también, se está señalando como una especie de ensayo, a ver cómo sale ese ensayo en Veracruz, sí, para después trasladarlo a lo nacional, al ámbito federal. Sí. Ese es más o menos el contexto. Gabriela. Es la ruta de la dictadura perfecta, sí, diría yo. Sí, no, Luis Estrada se queda cortito ya, pues. Sí, ¿no? sí. Luis Estrada ya está jugando superada esa película. Jugando una cascarita ahí en la milla de la Unison ahorita. Totalmente. Luis Estrada, no, pues mira, lo que pasa es que además siento que este gobernador quiere emular este pleito nacional en su estado, ¿no? Sí. Y cree que con eso gana la simpatía del presidente. Estamos hablando de una jueza de 57 años de edad, 25 años de servicio. El problema no es la jueza, es la ineptitud de la fiscalía por no haber hecho su investigación adecuada que le diera los elementos a la jueza para poder emitir un juicio que sentenciara a alguien si es que era culpable. Y sin embargo, están cargando la responsabilidad en ella cuando la ineptitud estuvo en la fiscalía. Así es. Mira, ahorita lo mencionaba Lourdes, no solamente la jueza levantó voces de muchos sectores y organizaciones civiles y del gremio, sino también comisionados de la ONU que se les impidió participar en un juicio donde violaron todos los derechos de la jueza porque lo hicieron incluso de manera privada, ¿no? O sea, cerrada, ni siquiera abierta. Pero cuando yo leí este caso, me fui a ver, bueno, ¿y qué dicen del gobernador? ¿No? De Cuitlagua García. Sí, de Cuitlagua García. ¿Qué dicen de él? Y rapidito así te encuentras como su fiscal, por ella misma, declara que es cercana a alguien que es ligado al narcotráfico. Su fiscal, ella misma. O sea, la fiscal dice que Cuitlagua tiene vínculos. La fiscal misma está vinculada con un narcotraficante. La fiscal actual de sí, Cuitlagua García. Sí. Muy bien. Luego, te das cuenta que su jefe de escoltas, el gobernador, tiene 19 denuncias por acoso sexual. Ay. 19. Y el gobernador dice, no sabía. Está metido en temas de corrupción. El gobernador. El gobernador, su equipo de trabajo, su propia fiscal declarada como pariente de alguien señalado como narcotráfico en Veracruz, pero además ha encarcelado durante su gobierno a una docena de opositores políticos. O sea, es perseguidora política. Sí, entonces, ¿Cuánto tiempo tiene de gobierno? Tiene relativamente Cuitlagua García, tiene del 18. Sí, igual que el presidente. Okay. Entonces, ni siquiera tiene la palabra completa, pues. Y si además hablamos de separación de poderes, ¿qué estaría haciendo el gobernador enfrentando a una jueza? Exactamente. O sea, entonces emula un comportamiento del presidente. Totalmente. Y yo lo llamaría la dictadura perfecta, o sea, realmente grave. Pero dentro de este desastre, me dio mucho gusto ver la defensa de muchas organizaciones y del gremio, porque saben que si ahorita le llega a la jueza, después les va a llegar a ellos. Exacto. Y entonces fue maravilloso ver cómo gracias a esa presión hay una defensa o un acompañamiento para que este tipo de injusticias no estén pasando. Lourdes. Sí, no hay un precepto jurídico que te indica, ya esto es a nivel internacional, que los jueces no pueden ser perseguidos
por las decisiones que tomen, por el sentido de sus sentencias. Para eso existen procedimientos constitucionales, que sería, en todo caso, si hay dudas sobre la conducta de un juez o una jueza, se remite al Consejo de la Judicatura, que ahí sí, esa es la función de este consejo, vigilar la conducta de las personas encargadas de impartir justicia. Si el Consejo de la Judicatura determina que hay elementos para llevar una investigación ya de otro tipo, pues ya da vista si es un tipo de conducta administrativa o penal, pero es a través de ellos. No puede venir un gobernador, no puede venir un presidente a tratar de armarle un caso a una juez por el sentido de una sentencia que ella pudo haber emitido. Esto es totalmente fuera de norma, y es lo que le están reclamando pues juristas muy reconocidos de todo el país. Sí. Muy bien, permítanme por favor hacer el corte de las 9:45 y regresamos para cerrar con este tema de la jueza en Veracruz y a ver si le podemos dar una entradita también a lo comentado ayer por Alejandro Moreno, el encuestador, no el no, antes de que en estos tiempos siempre es importante hacer precisiones. No andes cuando sí, no, yo sé, perdón, por eso dije Alejandro Moreno, el encuestador, es un texto que publicó ayer en El Financiero que se llama Presidenta. Y está bien interesante los datos que vienen ahí, pero ahorita regresando los tocamos. Vamos a pausa y volvemos. Estamos con Gabriela Félix. El Félix es con Z, no se le olvide. No, con X. Con X, perdón, con X. Mira, con X porque es común que la Z, que digas que por la Z, que lo confunden con la Z, pues. Y con Lourdes con L. Volvemos. Estamos en la mesa de mujeres periodistas con altas dosis detectivescas. Sí, Gabriela Félix con X, no se les olvide, Lourdes Encinas. Cerramos, si les parece, vamos cerrando, si les parece, el caso de la jueza en Veracruz y el gobernador Cuitláhuac. ¿Qué sigue? ¿Qué esperan que ocurra después de esto, Gabriela, Lourdes? Bueno, legalmente va a ser un proceso largo, eso ya está más que claro, porque la voluntad es irse contra la jueza. Ajá. La voluntad del gobernador. Yo espero que siga el acompañamiento que mencionaba Gabriela, de parte de todas estas organizaciones, de organizaciones internacionales y sobre todo de juzgadores mexicanos, porque la amenaza es hacia todos. Empieza así, las cosas siempre empiezan así, contra uno por ahí, sí, en un estado, en una ciudad, a ver qué pasa. Pero en este ámbito en el que estamos con un constante ataque hacia el Poder Judicial, estos botones de muestra son muy delicados y deben ser una advertencia de lo que puede ocurrir después. Te lo resumo. Todo eso que dijo Lourdes, de acuerdo. Y yo diría, si son capaces de ir por una jueza donde no hay elementos, ¿qué puede pasar conmigo como ciudadano? Si no tenemos fortalecido un Poder Judicial y de procuración de justicia que pueda servirnos a todos. O sea, sí debemos de levantar la voz ante estos casos. No podemos permitir que pasen, pues. Muy bien. A ver, otro tema que adelantaba yo antes de ir a la pausa, que me interesaba mucho que tocáramos y que platicáramos. El día de ayer, en el periódico El Financiero, Alejandro Moreno, el encuestador de cabecera del Financiero, muy buenas encuestas, por cierto, publicó un texto que se llama Presidenta. Me imagino que en gran medida impulsado, movido por que pudiéramos tener ya en breve una presidenta en México. Pero él habla de que el rechazo a la mujer en puestos de liderazgo político se ha reducido, pero persiste. Por eso dice, prevalecen las dudas respecto a una presidenta mujer. ¿Leyeron el artículo? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les pareció? Pues es consistente con el tema que manejamos en el sábado anterior sobre el que persisten los prejuicios de género en todo el mundo y en México, incluso con un retroceso. Él habla, que es un encuestador muy serio, él habla de que hay una cuarta parte de personas en México que todavía no consideran que una mujer deba ser presidenta del país, que efectivamente se ha ido reduciendo, pero persiste y no es menor, no es una proporción menor.
Sobre el tema de si México está listo o no para tener una presidenta, yo creo que eso es lo que ya está superado. Yo también creo. Está completamente superado. Sería más bien una cuestión de percepción de cierto sector de la población que, como lo menciona él, suele ser los de mayor edad y menor escolaridad. Correcto. Que tienen ya ideas pues ya muy establecidas que difícilmente van a cambiar y que han estado mucho menos expuestos a temas de mujeres en política, de mujeres con liderazgos, del feminismo, del avance legal que ha permitido que las mujeres estén en cargos de elección popular. Entonces yo creo que sí, hay altas posibilidades, efectivamente, como él dice, que las dos principales contendientes en la campaña electoral pues sean mujeres, que sean Claudia Sheinbaum y que sea Xóchitl Gálvez, que Correcto. Eso sería muy interesante, por cierto, sí. Verlo así. El reto siempre para una mujer todavía, y no solamente en México, es que enfrenta una mayor crítica siempre. Siempre, eso no se ha quitado. Un mayor escrutinio, una mayor desconfianza, porque siempre el tema del género es factor. Siempre se les va a considerar, pero es mujer, podrá hacer esto, podrá no hacer esto, y se les liga mucho con hombres que estén a su alrededor, como lo mencionaba también él en su artículo. La dependencia de Claudia, por ejemplo, con Andrés Manuel López Obrador, en su momento la de Josefina Vázquez Mota con Calderón, que ahí pues en lugar de apoyo fue lastre, ¿no? Pero por ejemplo, y saliendo de México, el tema de Hillary Clinton y Bill Clinton en Estados Unidos, eso le quitó también, le causó un prejuicio a ella. Entonces, es un tema que hay que seguirlo explorando, pero definitivamente para las mujeres es más difícil competir. Y a la hora de estar en posiciones ya de toma de decisiones, siempre el escrutinio es mayor por el factor del género. Y ahora, en esta coyuntura, el presidente ya colgó a Xóchitl Gálvez, le colgó la etiqueta de que trabajó con Vicente Fox, a propósito de eso que señala Lourdes. ¿Cómo viste el artículo, Gabriela? A mí me llama la atención que incluso hay un porcentaje de mujeres que piensa que todavía el país no está preparado para ser gobernado por una mujer. Sí, totalmente. Fíjate que yo creo que piensa por esos prejuicios que tienen de minimizarse a ellas mismas y a otras mujeres. Lo vimos, como dice Lourdes, en la semana pasada. Pero me parece que va a ser muy estratégico para cambiar la percepción de esas personas o de quienes dudan que una mujer pueda asumir la presidencia, de qué hombres se acompañan. Así como hay hombres que te arrastran a lo malo, también puede haber hombres que te cobijen para jugar con esa percepción de imposibilidad. Uh-huh. No tengo duda que el país está listo para ser gobernado por cualquier persona, hombre, mujer, eso ya no está a discusión, pero sí hay que jugar con una percepción y combatirla y ganarla. Y me parece que la verdad es que la sorpresa ha sido Xóchitl. El presidente la puso en la palestra. Sin duda. De unos días a otro, de la noche a la mañana. Y es que lo metió en un brete, pues, si le abría la puerta y la subía a la mañanera, y lo iba a utilizar, pero, y si no se la abría también. Lo que hiciera, lo que hiciera. Pues. Pero Xóchitl ha sido muy lista en cómo responder para combatir esa percepción. Claro. Y a mí me llamó mucho la frase que ella dijo: mira, yo no tengo problema de rodearme con gente mejor que yo, incluso más inteligente que yo. Con todo respeto, hasta casi me la grabó la frase, ¿no? Quienes están ahorita ocupando un cargo público en el gobierno federal, ponen a gente de segunda para que no se note que son de tercera. Entonces, es decir, yo me voy a rodear de gente más valiosa. Capaz. Y eso ayuda a esa percepción de gente que cree que una mujer no pudiera ser capaz. Creo que eso le abona a su discurso. Esa bola ya la ganó Xóchitl, ¿no? Como mujer y que enfrenta una dificultad para ganar un proceso electoral. Ya que entramos al terreno de las definiciones, Lourdes, la tiene complicada porque las estructuras de los partidos así no son huesitos fáciles de roer, tanto Alito Moreno como Marco Cortés como el propio Zambrano, pero yo tengo la impresión de que en el escenario no les va a quedar de otra más que dejar pasar a Xóchitl Gálvez. Es mera impresión. ¿Cómo la ves? Bueno, si no se quieren autoboicotear, pues no hay otra respuesta. O sea, finalmente, no pudieron durante todo este tiempo, ningún partido de oposición pudo construir una candidatura del nivel que está presentando ahorita Xóchitl Gálvez. Uh-huh. No pudieron hacerlo ellos. Vino ella,
de fuera remontó una cosa con la ayuda efectivamente del presidente y ahora, bueno, la sorpresa que ha dado en estos días es muy impresionante la forma que se ha posicionado y el reto pues es que se mantenga así, que no sea como dicen una salida, ¿cómo es que dicen a los pueblos? Salida de caballo y para burro, una cosa así. Bueno, el reto es mantenerla, pero si no quieren quedar peor que como están los partidos que están integrados en ese frente, pues yo no veo qué otra opción. Y si la candidata es Xochitl... Pero el problema que ahora enfrentaría a Xochitl es ir acompañada de esos tres, o sea, claro, así como, claro. Sí, pues así como para Josefina fue Calderón. A mí se me hace que se les tiene que poner muy por encima. Ahora, si es Xochitl la candidata del frente, que va a salir antes que que el candidato o la candidata del oficialismo, el presidente movería el dedo. Yo creo que por lo menos sí le dudaría. Sí, ¿verdad? Sí, yo también creo. Porque no es la misma, no va a ser la misma enfrentarse a Claudia que enfrentarse a Marcelo. Sí. ¿Tú cómo la ves, Gaby? No nada más creo que es un factor Xochitl, sino la propia Claudia. O sea, ella ha sido su peor enemiga. Últimamente, quien más errores ha cometido es la propia Claudia. Yo creo que ella tendría que estar replanteando su campaña en este momento porque los últimos días no le dio nada bien, incluso es esa... A mí se me hace que no va a dar más. Esa forma en la que empezó en un evento a hablar incluso con la tonada del presidente. Sí, eso increíble. O sea, tendría que replantearse la forma en la que está haciendo campaña porque no está aprendiendo. Oye, Lourdes, pues y por eso a veces no confían en las propias mujeres, porque ni siquiera logran construir identidad propia y quieren emular a un varón, a un personaje masculino. Pues ya nos vamos, se puso bueno, ya sabemos entonces que vamos a dejarle siempre un cachito iba a decir a la grilla, pero soy muy feo, a la coyuntura, le vamos a decir, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a dejarle un cachito a la coyuntura. ¿Dónde las leemos? ¿Dónde las seguimos, Gabriela? En Twitter, GFélix02. Con X, ¿eh? Con X. Lourdes. Logesa con L en Twitter también. Muchas gracias, como siempre. Nos vemos y nos escuchamos en 8 días. Un placer estar con ustedes.